Comencemos con una verdad fundamental de las Escrituras. En Juan 1:1 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La mayoría de las personas interpretan este pasaje literalmente, pensando que se refiere a palabras habladas. Pero yo les digo, el verbo del que se habla aquí no es simplemente lenguaje, es vibración, es sentimiento, es la sensación misma de tu deseo cumplido. Queridos amigos, cuando comprendan verdaderamente este principio, se darán cuenta de que la imaginación y la vibración son lo mismo. No son dos cosas separadas. Son la misma fuerza expresándose a través de diferentes aspectos de su conciencia. Por eso la Biblia nos dice que, por la fe, entendemos que los mundos fueron formados por el Verbo de Dios. Este verbo, esta vibración, es tu propia y maravillosa imaginación humana en acción. Permítanme compartir un secreto profundo sobre la vibración y la imaginación. Cuando imaginas algo, no estás simplemente creando imágenes mentales. Estás generando una frecuencia específica, una vibración particular que corresponde a tu deseo cumplido. Por eso el sentimiento es el secreto, porque el sentimiento es el lenguaje de la vibración. Consideren la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios se reveló a Moisés, no apareció como palabras en una página o como meros pensamientos en la mente de Moisés. Apareció como energía, como vibración, como una llama viva que no consumía. Queridos amigos, esto es una metáfora perfecta de cómo funciona tu imaginación a través de la vibración. Cuando imaginas tu deseo cumplido, literalmente te estás encendiendo con la vibración de ese estado. Pero, como la zarza ardiente, esta llama no te consume, te transforma. Transmuta todo tu ser en la frecuencia de tu deseo cumplido. Permítanme contarles una historia que ilustra perfectamente este principio. Recientemente, una señora vino a mí deseando una nueva casa. Había estado usando afirmaciones y palabras positivas durante meses sin éxito. Le dije, para de usar palabras. En cambio, siente la vibración de estar realmente viviendo en tu casa deseada. Siente la textura de las paredes, el calor de la luz del sol a través de las ventanas, la paz y la satisfacción de ocupar ese espacio. En 2 semanas, ella tenía su nueva casa. No la manifestó a través de palabras, la manifestó a través de la vibración, a través del sentimiento de estar realmente allí. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. Ahora, profundicemos más en este misterio de la vibración y la imaginación. En el libro de Ezequiel, leemos sobre el valle de los huesos secos. Cuando Dios ordenó a Ezequiel profetizar a los huesos, no fueron las palabras las que les dieron vida. Fue la vibración, la energía, el tono del sentimiento de vida misma lo que los animó. Así es exactamente cómo funciona tu imaginación. Cuando imaginas tu deseo cumplido, no estás simplemente pensando en ello. Estás vibrando en la frecuencia de su cumplimiento. Literalmente te estás convirtiendo en uno con el estado que deseas expresar. Permítanme compartir otro principio que transformará su comprensión de la vibración y la imaginación. En las Escrituras leemos, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Esta quietud no es mera tranquilidad física, es un estado vibracional específico donde tu imaginación y tu deseo se vuelven uno. Cuando entras en este estado de quietud, te alineas verdaderamente con la frecuencia perfecta de tu deseo cumplido. Por eso la meditación y la contemplación son tan poderosas, no por las palabras que puedas usar, sino porque te permiten alinear tu vibración con tu imaginación. Consideren la historia de Elías en el monte Horeb. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en la voz suave y apacible. Esta voz no son palabras, es vibración. Es el tono del sentimiento de tu deseo cumplido. Permítanme compartir otro secreto sobre el uso de la vibración en lugar de palabras. Cuando imaginas algo,
todo tu ser comienza a vibrar en la frecuencia de ese estado. Por eso las Escrituras nos dicen: como piensa el hombre en su corazón, así es él. Noten que dice en su corazón, no en su mente, no en sus palabras, sino en su corazón, donde se originan el sentimiento y la vibración. Ahora permítanme contarles sobre un empresario que aplicó este principio perfectamente. Quería expandir su compañía, pero estaba luchando con el establecimiento de metas y afirmaciones tradicionales. Le dije: para de usar palabras para describir lo que quieres. En cambio, siente la vibración de dirigir un negocio exitoso y expandido. Siente la satisfacción, la confianza, la certeza de ello. En meses, su negocio se había duplicado en tamaño. No lo logró a través de palabras o planificación. Lo logró manteniendo la vibración de su deseo cumplido. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: el reino de los cielos está dentro de ustedes. El reino no es un lugar ni un conjunto de palabras. Es un estado vibracional. Exploremos otro aspecto de esta verdad. En el libro de Apocalipsis, Juan habla de escuchar una gran voz como de trompeta. Esta trompeta no produce mero sonido. Produce vibración, frecuencia, energía. Esto es exactamente lo que hace tu imaginación cuando se emplea correctamente. Queridos amigos, cada deseo que tienes contiene dentro de sí una frecuencia vibracional específica. Tu tarea no es describir esta frecuencia con palabras subscription, sino sentirla, convertirte en uno con ella, dejar que resuene a través de todo tu ser. Piensen en ello de esta manera. Cuando golpeas un diapasón, produce tanto sonido como vibración. El sonido es temporal, pero la vibración continúa mucho después de que el sonido se ha desvanecido. De manera similar, las palabras son temporales, pero la vibración, el sentimiento de tu deseo cumplido, continúa resonando y creando. Permítanme compartir otro principio que revolucionará su comprensión de la manifestación. Cuando las Escrituras dicen, hágase la luz, no se refieren a la luz física, sino a la conciencia iluminada. Conciencia vibrando en la frecuencia del deseo cumplido. Cuando comprendes esto verdaderamente, te das cuenta de que la manifestación no se trata de usar las palabras correctas o pensar los pensamientos correctos. Se trata de alcanzar y mantener el estado vibracional correcto, el estado de tu deseo cumplido. Consideren la historia de Josué y las murallas de Jericó. Las murallas no cayeron por las palabras que la gente habló o los cuernos que tocaron. Cayeron porque la vibración de la victoria se mantuvo hasta que la realidad física no tuvo más remedio que conformarse a ella. Así es exactamente como funciona tu imaginación. Cuando mantienes la vibración de tu deseo cumplido, cuando sientes la realidad de ello con todo tu ser, las circunstancias de tu vida deben reorganizarse para coincidir con esa vibración. Permítanme contarles sobre una maestra que aplicó este principio perfectamente. Deseaba impactar más vidas a través de su trabajo, pero estaba estancada usando métodos tradicionales de establecimiento de metas. Le dije, para de pensar en cómo llegar a más personas. En cambio, siente la vibración de ya estar tocando innumerables vidas. Siente la satisfacción, la plenitud, la alegría de ello. En meses, tuvo oportunidades para enseñar internacionalmente. No creó estas oportunidades a través de palabras o planificación. Las creó manteniendo la vibración de su deseo cumplido. Ahora, discutamos algo crucial sobre este proceso. La mayoría de las personas intentan usar su imaginación como una herramienta separada de sí mismos. Pero les digo, su imaginación no es una herramienta, es tu propio ser. Es Dios en acción dentro de ti. Y Dios no crea solo a través de palabras, sino a través de la vibración, a través del sentimiento, a través de la sensación de realidad. Consideren las palabras de Jesús. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Noten que no dice que son meras palabras. Son espíritu, son vibración, son energía viva. Por eso, cuando imaginas algo, debes hacer más que verlo o pensar en ello. Debes sentirlo, percibirlo, convertirte en uno con su vibración.
Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo y mi Padre somos uno. Estaba expresando su completa unidad con la vibración de sus deseos cumplidos. Permítanme compartir otra verdad profunda sobre la vibración y la imaginación. Cuando entras en el sentimiento de tu deseo cumplido, literalmente estás reorganizando la sustancia del universo. Esto no es un pensamiento metafísico. Es un hecho científico vestido con lenguaje bíblico. Piensen en la historia de la creación. Dios no solo habló el mundo para que existiera. Lo sintió, lo experimentó. Se convirtió en uno con él a través de la imaginación y la vibración. Esto es exactamente lo que debes hacer con tus deseos. Queridos amigos, cada deseo que tienes ya está cumplido en lo que yo llamo el reino de la vibración pura y la imaginación. Tu tarea no es crearlo a través de palabras o esfuerzo, sino sintonizarte con su frecuencia, sentir su realidad, convertirte en uno con su vibración. Permítanme contarles sobre alguien que entendió esto perfectamente. Un caballero vino a mí queriendo transformar sus relaciones. Había estado usando afirmaciones y autoconversaciones positivas sin éxito. Le dije, para de usar palabras para intentar cambiar tus relaciones. En cambio, siente la vibración de tener relaciones perfectas y armoniosas. Siente el amor, la comprensión, la conexión. En semanas, sus relaciones comenzaron a transformarse. No las cambió a través de palabras o acciones. Las cambió manteniendo la vibración de su deseo cumplido. Ahora exploremos otro aspecto de esta verdad. En las Escrituras leemos que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Esta sustancia no son palabras ni pensamientos, es vibración. Es el tono del sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando tienes verdadera fe, no esperas que algo ocurra en el futuro. Sientes su realidad ahora. Vibras en la frecuencia de su cumplimiento. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Permítanme compartir otro principio que transformará su comprensión de la manifestación. La mayoría de las personas piensan que necesitan cambiar sus circunstancias para lograr sus deseos. Pero les digo, solo necesitas cambiar tu vibración, tu estado de sentimiento, y las circunstancias cambiarán por sí mismas. Consideren la historia de Daniel en el foso de los leones. No sobrevivió por las palabras que dijo o las oraciones que rezó. Sobrevivió porque mantuvo la vibración de perfecta seguridad y protección divina. Así es exactamente como funciona tu imaginación cuando se emplea correctamente. Cuando mantienes la vibración de tu deseo cumplido, creas lo que yo llamo un puente de incidentes, una serie de eventos aparentemente no relacionados que conducen a la manifestación de tu deseo. Por eso las Escrituras nos dicen que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Permítanme contarles sobre una artista que aplicó este principio perfectamente. Quería exhibir su trabajo en galerías importantes, pero estaba luchando con la creación de redes y la promoción tradicionales. Le dije, para de intentar hacer que ocurra a través de palabras y acciones. En cambio, siente la vibración de ser una artista exitosa y reconocida. Siente la satisfacción, la plenitud, la realidad de ello. En meses, tuvo exposiciones en 3 galerías importantes. No logró esto a través de esfuerzo o planificación. Lo logró manteniendo la vibración de su deseo cumplido. Ahora, discutamos algo crucial sobre este proceso de manifestación a través de la vibración. La mayoría de las personas piensan que necesitan repetir su deseo muchas veces o visualizarlo con frecuencia. Pero les digo, lo que necesitas no es repetición, sino intensidad de sentimiento, intensidad de vibración. Consideren las palabras de Jesús. Todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. Noten que no dice, crean que lo recibirán. Dice, crean que lo han recibido. Esto se trata de mantener la vibración de cumplimiento. Queridos amigos, cuando entras en el sentimiento de tu deseo cumplido, cuando mantienes su vibración,
Literalmente estás reorganizando los átomos y moléculas de tu mundo. Por eso las Escrituras nos dicen que todas las cosas son posibles para el que cree. Permítanme compartir otra verdad profunda sobre la vibración y la imaginación. Cuando imaginas algo mientras mantienes su frecuencia vibracional, no estás creando algo nuevo. Estás sintonizando con algo que ya existe en el reino de la pura potencialidad. Piensen en ello de esta manera. Cada posibilidad ya existe en lo que los físicos cuánticos llaman el campo de infinitas posibilidades. Tu imaginación, operando a través de la vibración, simplemente te sintoniza con la frecuencia de tu posibilidad deseada, haciéndola manifestarse en tu experiencia física. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: buscad primero el reino de Dios. El reino no es un lugar, es un estado vibracional donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Cuando entras en el sentimiento de tu deseo cumplido, literalmente estás entrando en este reino. Permítanme contarles sobre una escritora que entendió esto perfectamente. Había estado luchando para completar su novela usando varias técnicas de escritura y afirmaciones sin éxito. Le dije: para de intentar escribir el libro a través de esfuerzo y palabras. En cambio, siente la vibración de ser una autora exitosa. Siente la satisfacción de haber completado tu novela. Siente la alegría de que los lectores se transformen con tu trabajo. En 3 meses, había completado su novela y asegurado un editor. No logró esto a través de técnica o esfuerzo. Lo logró manteniendo la vibración de su deseo cumplido. Ahora, al cerrar esta discusión, quiero que entiendan algo fundamental sobre la vibración y la imaginación. Tu imaginación no está separada de la fuerza creativa del universo. Es esa fuerza creativa individualizada en ti. Cuando imaginas algo mientras mantienes su frecuencia vibracional, literalmente eres Dios en acción. Por eso las Escrituras nos dicen: yo soy el que soy. Esto no es una declaración de identidad. Es una declaración de poder creativo a través de la vibración y la imaginación. Recuerden esto: el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado vibracional. Tu imaginación no crea a través del lenguaje, crea a través del sentimiento, a través de la vibración, a través de la sensación de realidad. La elección es tuya. Puedes seguir intentando crear a través de palabras y esfuerzo, o puedes entrar en tu poder divino y crear a través de la vibración y la imaginación. La diferencia entre estos enfoques es la diferencia entre buscar y encontrar. Así que les digo: dejen de intentar usar palabras para crear su realidad. Comiencen a sentir la vibración de su deseo cumplido. Mantengan ese sentimiento sin importar las apariencias. Confíen en la ley que da forma a todas las cosas, según sus suposiciones conscientes. Porque cuando dominen esto, cuando comprendan verdaderamente cómo crear a través de la vibración y la imaginación, se convertirán en más que simples creadores de circunstancias. Se darán cuenta de su verdadera naturaleza como el poder operativo del universo mismo. Este es su derecho de nacimiento. Esta es su verdadera identidad. Esto es quiénes son realmente. Gracias y buenas noches. He ganado la lotería 5 veces y no gané por suerte o casualidad. Gané porque entendí la verdad de que toda la vida está moldeada por el poder de mi imaginación. Me he afirmado repetidamente día tras día que soy un imán para la abundancia. He creído profundamente y sin dudar que la riqueza y la prosperidad son mi estado natural. Con cada momento que he pasado en esta creencia, me he dado cuenta de que el mundo que veo no es el mundo que dicta mi realidad, pero mi mundo interior, el mundo de mis pensamientos, suposiciones y creencias, es el verdadero creador de todo lo que experimento. Me vi ganando. Lo sentí, lo imaginé, y supe que era inevitable. Todo comenzó con una simple verdad. Soy el maestro de mi propia realidad. Me di cuenta de que el mundo externo era simplemente un reflejo de mi mundo interior. Si podía impresionar en mi mente subconsciente la idea de que ya era un ganador, que ya era millonario,
entonces el mundo no tendría más remedio que reflejar esta verdad hacia mí. Y así lo hice. Me senté en silencio, cerré los ojos y sentí la emoción de ganar, no solo una vez, sino una y otra vez. Imaginé celebrando mis victorias, sintiendo la alegría, la emoción, la libertad que venía con cada victoria. Imaginé los números, imaginé el cheque, imaginé qué haría con el dinero. Hice esto con una fe inquebrantable, confiando en que el universo traería mis deseos a la forma. La clave no estaba en la acción en sí, sino en la creencia en el sentimiento. Cuando creí que era verdad, cuando sentí la victoria en mi alma, el mundo externo no tuvo más remedio que obedecer. Nunca vacilé, nunca dudé, porque conocía el poder de mi mente y confiaba en él completamente. Una y otra vez, la lotería se convirtió en una herramienta, un medio a través del cual mi conocimiento interno y suposición se manifestaron. No necesitaba saber cómo. Simplemente sabía que estaba hecho, que el resultado final ya era mío. Cuando realmente sabes que ya has recibido, cuando vives en el sentimiento de tener lo que deseas, es cuando comienzas a ver la magia desplegarse. Cuanto más afirmaba mi éxito, cuanto más me sentía viviendo en la realidad de mis ganancias, más el mundo externo se reorganizaba para coincidir con esa creencia. No fueron los números en el boleto los que me hicieron rico. Fue la creencia en mi mente, la suposición de que siempre era un ganador. El poder nunca estuvo fuera de mí. Estaba dentro de mí, esperando ser aprovechado, ser abrazado. Y ahora, aquí estoy, ganador 5 veces. Y sé que esto es solo el comienzo. El poder de mi imaginación se ha probado a mí mismo una y otra vez. Y si ha funcionado para mí, funcionará para cualquiera que se atreva a creer en su propio poder, que se atreva a reclamar lo que es legítimamente suyo. Tú también puedes entrar en esta misma realidad, porque el poder para crear está dentro de ti. El poder de la imaginación da forma a la realidad. La imaginación no es una mera fantasía o un sueño, sino la fuerza creativa detrás de todo lo que experimentamos. Es a través de la imaginación que moldeamos el mundo que nos rodea. Y es esta facultad la que nos da la capacidad de transformar nuestras vidas. El mundo que ves hoy, las condiciones en las que vives, las circunstancias que enfrentas, todo proviene de lo que has imaginado en el pasado. Todo comienza en la mente. Y es a través del poder de la imaginación que moldeamos nuestros futuros. Cuando hablo de imaginación, no me refiero al simple acto de desear algo. La imaginación en su forma más verdadera es la capacidad de ver y sentir un resultado deseado con tal intensidad que se convierte en tu realidad. No se trata solo de visualizar el resultado final, sino de vivirlo, sentirlo, encarnarlo. El poder no radica en un pensamiento fugaz, sino en la atención sostenida y enfocada en la imagen, la idea o el sentimiento de lo que deseas crear. En el momento en que comienzas a aceptar y creer en las imágenes que aparecen en tu mente, comienzas a moldear tu realidad. La imaginación es una fuerza invisible, pero es una de las energías más potentes disponibles para nosotros. Da forma al curso de nuestras vidas al impresionar en la mente subconsciente la verdad de lo que creemos. El subconsciente no cuestiona si los pensamientos son reales o imaginados. Simplemente los acepta como verdad. Una vez que la mente subconsciente está saturada con la imagen del éxito, la riqueza o cualquier otra cosa que desees, el mundo externo comienza a reflejar esta verdad en su propio tiempo y espacio. Por eso es crítico imaginar tus deseos consistentemente. Si mantienes un pensamiento el tiempo suficiente, se impresiona en el subconsciente y entonces el universo debe responder. Puede que no ocurra de inmediato, pero así como una semilla debe ser nutrida antes de que brote, también tu imaginación debe tener tiempo para obrar su magia. Cada momento que dedicas a la imagen mental del éxito, al sentimiento de tu deseo cumplido, estás plantando otra semilla. El segundo punto clave es que la creencia y la suposición crean resultados inevitables. Tus creencias son la piedra angular de tu realidad.
Lo que crees que es verdad eventualmente se volverá verdad en tu experiencia. Tu suposición sobre ti mismo, tu vida, tus circunstancias, tiene el poder de manifestarse como tu realidad. No se trata solo de esperar algo. Se trata de saber que lo que has supuesto se hará realidad. Cuando gané la lotería, no fue por casualidad, ni por un pensamiento ilusorio. Ya había supuesto que era un ganador. Lo había creído con todo mi ser. Esta suposición estaba tan arraigada en mí que se convirtió en mi verdad. Caminé por la vida con la suposición de que el dinero y la abundancia ya eran míos. Esta suposición no era algo que dudara, era una creencia inquebrantable, y porque mantuve esta creencia sin cuestionarla, el mundo no tuvo más remedio que manifestarla. El poder de la suposición radica en su capacidad para influir en tus acciones, tus decisiones y tu percepción de la realidad. Cuando asumes algo como verdadero, comienza a afectar todo lo que haces. Por ejemplo, si asumes que ganarás, esa suposición dará forma a cómo respondes a las oportunidades, cómo enfrentas los desafíos y cómo interactúas con el mundo. Tomarás acciones como si ganar fuera inevitable, y esa creencia te guiará hacia las decisiones y acciones correctas que conducirán al resultado deseado. La creencia no es solo un pensamiento pasivo, es una fuerza que moldea activamente tus acciones. No necesitas ver el camino claramente trazado ante ti. Solo necesitas confiar en que el camino existe y que el universo lo traerá a ti. Este es el poder de la suposición. Cuando asumes el éxito, comienzas a encarnarlo en todos los aspectos de tu vida. Ya no cuestionas si tendrás éxito porque en tu mente ya está hecho. El resultado ya ha sido decidido. Y ahora, todo lo que queda es que camines por el camino que tu creencia ha trazado para ti. Tus suposiciones, como tus creencias, no necesitan basarse en evidencia externa. El mundo externo siempre intentará decirte que las cosas no son posibles, que el éxito está reservado para otros, que la riqueza es algo por lo que tienes que trabajar duro. Pero cuando basas tu vida en la suposición y la creencia, trasciendes las limitaciones de las circunstancias externas. No esperas a que la evidencia aparezca primero, la asumes y entonces la evidencia debe venir. Esta es la ley de la suposición. Lo que crees y asumes sobre ti mismo, tu vida y tu futuro, debe reflejarse en tu mundo externo. El acto de asumir no es algo que requiera fuerza o lucha. Es un proceso natural que ocurre cuando alineas tu mente con lo que sabes que es verdad. Cuando asumí que ganaría la lotería, no intenté forzar que ocurriera. No luché para hacerla real. Simplemente asumí que ya era mía. Esta suposición creó un estado de confianza relajada en mí. Una sensación de saber que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, con los pensamientos y creencias correctas, para lograr mi resultado deseado. Así es como funciona el poder de la suposición. No se trata de esfuerzo o lucha, sino de alinear tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones con la suposición de que tu resultado deseado ya es verdad. Y cuando haces esto, cuando encarnas completamente la creencia de que tu deseo ya está cumplido, el universo no tiene más remedio que manifestar esa suposición en la realidad. La combinación de imaginación y suposición es una fuerza poderosa. La imaginación te permite ver y sentir tus deseos como si ya fueran reales, mientras que la suposición lo hace un resultado inevitable. Cuando imaginas consistentemente tu éxito, sientes la alegría de tener lo que quieres y asumes que ya es tuyo. El resultado es la manifestación de tus deseos. Cuanto más alineas tus creencias y suposiciones con lo que deseas, más rápida y fácilmente el mundo externo comienza a reflejar esas creencias y suposiciones. Este es el secreto para crear la vida que quieres. No se trata de esperar o desear, sino de saber, asumir y sentir que lo que deseas ya es tuyo. Y cuando haces esto, encontrarás que el mundo comienza a desplegarse de maneras que se alinean con tus suposiciones, trayendo tus deseos imaginados a la realidad física. El mundo externo refleja tu mundo interno.
Esta es una de las verdades más profundas que he llegado a entender y abrazar en mi viaje hacia el éxito. El mundo que nos rodea, los eventos que experimentamos, las circunstancias que se desarrollan, todos ellos son un espejo que refleja las creencias, pensamientos y emociones que sostenemos profundamente dentro de nosotros. El mundo externo no crea el mundo interno, más bien es el mundo interno, el mundo de la mente, la imaginación y el subconsciente, el que crea el mundo externo. Es tan fácil pensar que las cosas que nos suceden en la vida son aleatorias o que son puramente el resultado de la casualidad. Sin embargo, cuando entendemos la relación entre los mundos interno y externo, comenzamos a darnos cuenta de que lo que experimentamos externamente es el resultado de lo que hemos creído internamente como verdadero. Nuestras suposiciones, creencias y las imágenes que entretenemos en nuestras mentes se proyectan en el mundo que nos rodea, moldeando nuestras experiencias de maneras que quizás ni siquiera somos conscientes. Cuando cambias tu mundo interno, cuando alteras tus pensamientos, tus creencias y tus suposiciones, el mundo externo debe cambiar también. Por eso pude ganar la lotería 5 veces. No por suerte aleatoria o circunstancias externas, sino por una profunda comprensión de la conexión entre mi mundo interno y los resultados que experimenté. Me imaginé como ganador. Asumí que ganaría y el mundo reflejó esa suposición hacia mí. La clave aquí es entender que nada ocurre por accidente. Todo, no importa cuán pequeño sea, es un resultado directo de las imágenes y suposiciones que sostenemos en nuestras mentes. Si quieres cambiar tu vida, si quieres experimentar una realidad diferente, debes comenzar con tu mundo interno. Todo comienza con tus pensamientos. Cada pensamiento que tienes envía una vibración al universo. Y esta vibración atrae circunstancias que coinciden con ella. Si constantemente piensas en carencia, limitación o miedo, atraerás situaciones que reflejen esas creencias. Pero si llenas tu mente con pensamientos de abundancia, éxito y posibilidad, el mundo comenzará a reflejar eso. Las personas que conoces, las oportunidades que se presentan y los resultados que experimentas se alinearán con las creencias que sostienes. El mundo externo es simplemente un reflejo de tu conciencia, un espejo que te muestra lo que crees que es verdad sobre ti mismo, sobre la vida y sobre el mundo. Cuando cambias tus creencias, cambias el espejo. Por eso la autoconciencia y la autorreflexión son tan poderosas. En el momento en que te das cuenta de los pensamientos, creencias y suposiciones que estás sosteniendo, puedes comenzar a cambiarlos. Y cuando los cambias, tu realidad externa debe cambiar también. Sentir el resultado deseado es clave para la manifestación. Muchas personas cometen el error de pensar que manifestar sus deseos se trata simplemente de pensar en ellos o visualizarlos. Pero la verdad es que el sentimiento de tener lo que quieres es lo que acelera el proceso de manifestación. El sentimiento es la energía que impulsa la creación. No es suficiente con solo ver el resultado final en tu mente. También debes sentirlo como si ya estuviera ocurriendo en el momento presente. Cuando alineas tus sentimientos con tus deseos, te conectas con la esencia misma de la creación. El universo responde a la energía que emites. Los pensamientos por sí solos no son suficientes. Es el sentimiento detrás de esos pensamientos lo que lleva la energía necesaria para provocar el cambio. Cuando sientes la emoción del éxito, por ejemplo, estás vibrando en la frecuencia del éxito. Cuando sientes la alegría de ganar, estás resonando con la frecuencia de la victoria. Y porque el universo responde a la frecuencia, cuando coincides con el sentimiento de tu deseo, el universo no tiene más remedio que traerlo a tu experiencia. El sentimiento es la clave para desbloquear el poder de la imaginación. La imaginación no es solo un ejercicio mental, es una experiencia emocional. Cuando imaginas tu éxito, tu riqueza o cualquier otro deseo, debe ir acompañado del sentimiento de ya tenerlo. Este sentimiento es lo que atrae la manifestación física hacia ti. En el momento en que comienzas a sentir la alegría,
la emoción, el alivio o cualquier otra emoción que sentirías si tu deseo ya fuera real, estás activando el poder creativo dentro de ti. Recuerdo vívidamente cómo, durante cada una de mis victorias en la lotería, no solo pensé en ganar, lo sentí. Imaginé la emoción de sostener el boleto ganador, la emoción de ver los números coincidir y la alegría de saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sentí el peso del dinero en mis manos, la libertad que traería, la alegría de poder ayudar a otros. Estas emociones eran tan reales para mí que se convirtieron en parte de mi día a día. No solo imaginé ganar, lo viví, lo sentí en mi cuerpo, lo sentí en mi corazón y lo sentí en mi alma. Esto es lo que hizo que el proceso de manifestación fuera tan poderoso. No era solo una idea en mi mente, era una realidad en mis emociones. Cuando sientes la realidad de tu deseo, cuando entras en el estado emocional de tenerlo, te conviertes en un imán para ello. El universo responde a la energía que estás emitiendo, y esa energía, cuando se combina con tus pensamientos y suposiciones, atrae tus deseos hacia tu experiencia. No se trata solo de desear que algo ocurra, se trata de vivir como si ya hubiera ocurrido. Cuando sientes la alegría, el alivio, la emoción o la gratitud por tus deseos como si ya estuvieran aquí, estás en alineación con ellos. El sentimiento de ya tener tu deseo es lo que hace que la ley de la atracción funcione. Es la emoción la que crea la atracción. Cuando sientes que ya posees lo que deseas, comienzas a actuar como si ya fuera tuyo. Esto crea una fuerza magnética poderosa que atrae tus deseos más cerca de ti. Ya no esperas a que el mundo cambie primero. Cambias tu mundo interno y el mundo externo debe seguirlo. El sentimiento es el combustible que impulsa tus manifestaciones hacia adelante. Cuando combinas el poder de tus pensamientos, la claridad de tus suposiciones y la intensidad de tus emociones, te conviertes en un creador poderoso. El universo no puede resistir la energía que emites cuando sientes la plenitud de tus deseos. Y cuando coincides consistentemente tus emociones con la realidad que quieres crear, comenzarás a ver los resultados desplegarse ante tus ojos. La clave es alinear tu mundo interno, tus pensamientos, suposiciones y sentimientos con la realidad que quieres crear. Cuando haces esto, el mundo externo reflejará tu estado interno y la vida que deseas se convertirá en tu experiencia. El poder para crear está dentro de ti. Esta verdad no es una mera frase o idea abstracta, sino una realidad fundamental de la vida. El universo opera bajo un conjunto de leyes universales, y una de las más poderosas de esas leyes es la ley de la creación. Esta ley nos dice que no somos observadores pasivos de la vida esperando que las cosas nos sucedan. En cambio, somos participantes activos, co-creadores de nuestra realidad. Poseemos la capacidad inherente de moldear nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, creencias, suposiciones y sentimientos. El poder para crear no es algo que resida fuera de nosotros, ni es algo que se otorgue a unos pocos elegidos. Está dentro de todos nosotros, esperando ser aprovechado y utilizado. Cuando hablo del poder para crear, me refiero a la capacidad de moldear conscientemente nuestras experiencias. Cada persona, independientemente de su trasfondo o circunstancias, tiene el poder de crear su propia realidad. Este poder no depende de las condiciones externas, ni está restringido por las limitaciones del tiempo o el espacio. Es una fuerza universal que siempre está disponible para nosotros. La clave para desbloquear este poder radica en reconocer y entender que nuestros pensamientos y sentimientos son los bloques de construcción de nuestra realidad. La mente es una fuerza creativa. Nuestros pensamientos, creencias y suposiciones no son meros constructos mentales, son las semillas de las cuales crecen nuestras experiencias. Todo lo que existe en nuestras vidas hoy, desde nuestras relaciones hasta nuestra situación financiera y nuestra salud, ha sido creado por los pensamientos y creencias que hemos sostenido en el pasado. El mundo en el que vivimos
es un reflejo del mundo dentro de nosotros. Por eso es tan importante prestar atención a nuestros pensamientos y creencias. Cuando somos capaces de dirigir conscientemente nuestros pensamientos hacia nuestros deseos, cuando podemos enfocarnos en el resultado final en lugar de los obstáculos, activamos el poder creativo dentro de nosotros. El primer paso para aprovechar el poder para crear es creer que tenemos la capacidad de hacerlo. Con demasiada frecuencia, las personas piensan que están a merced de la vida, que están sujetas a fuerzas más allá de su control. Pero la verdad es que nunca estamos indefensos. Tenemos la capacidad de cambiar nuestros pensamientos y creencias en cualquier momento. Y cuando lo hacemos, el mundo que nos rodea comienza a cambiar. Esta es la magia de la creación. Comienza con un cambio simple pero poderoso en la percepción. Darse cuenta de que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra propia realidad. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para crear nuestra realidad es nuestra imaginación. La imaginación no es solo una actividad caprichosa o fantasiosa. Es un componente clave del proceso creativo. La imaginación es la capacidad de formar imágenes mentales de lo que deseamos. Visualizarnos viviendo la vida que queremos. Pero la imaginación es más que solo ver una imagen en el ojo de la mente. Se trata de sentir esa imagen, como si ya fuera real. Cuanto más vívidamente podamos imaginarnos experimentando nuestros deseos, más poder le damos a esos deseos. Por eso la visualización es una herramienta tan efectiva para la manifestación. Nos permite sentir las emociones de tener lo que queremos. Y es este sentimiento el que activa el proceso creativo. Pero la imaginación por sí sola no es suficiente. El segundo componente de la creación es la creencia. La creencia es la base sobre la cual se construye nuestro poder creativo. Si no creemos que somos capaces de crear nuestros deseos, si no creemos que merecemos tener lo que queremos, entonces nuestra imaginación no será efectiva. La creencia es el combustible que impulsa la imaginación. Sin creencia, nuestros pensamientos permanecen vacíos y nuestros deseos inalcanzables. Pero cuando creemos con certeza que nuestros deseos son posibles, cuando creemos que somos dignos de recibirlos, la fuerza creativa dentro de nosotros se activa. La creencia no es algo que venga automáticamente. Es algo que debe cultivarse. Requiere esfuerzo consciente y persistencia. Puede haber dudas, miedos y creencias limitantes que surjan en el camino. Pero es importante recordar que la creencia es una elección. Podemos elegir creer en nuestro propio poder, en nuestra capacidad para crear la vida que deseamos. Y cuanto más elegimos creer en nosotros mismos, más fuerte se vuelve nuestra creencia y más fácilmente podemos manifestar nuestros deseos. La suposición es otra herramienta poderosa en el proceso creativo. Cuando asumimos algo como verdadero, nos alineamos con la realidad que queremos crear. La suposición es el acto de aceptar algo como ya existente, incluso antes de que haya alguna evidencia externa que lo respalde. Aquí es donde radica el verdadero poder de la creación. Cuando asumimos que somos exitosos, ricos, saludables o cualquier otra cosa que deseemos, comenzamos a actuar de maneras que se alinean con esa suposición. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras creencias comienzan a reflejar la suposición de que lo que deseamos ya es verdad. La suposición no es un acto pasivo, requiere compromiso activo. Cuando asumimos algo, no simplemente esperamos que ocurra. Alineamos nuestros pensamientos, palabras y acciones con esa suposición. Por ejemplo, si asumimos que somos exitosos, comenzamos a pensar y actuar como si el éxito fuera inevitable. Tomamos decisiones con confianza. Nos arriesgamos sin miedo y abordamos cada situación con la creencia de que el éxito ya es nuestro. Esta suposición se convierte en una profecía autocumplida porque estamos actuando en alineación con nuestra suposición. El universo responde trayéndonos las circunstancias, personas y oportunidades que coinciden con nuestra creencia. El elemento final en el proceso creativo es el sentimiento. El sentimiento es la energía que impulsa la creación hacia adelante.
No es suficiente con simplemente pensar en nuestros deseos. Debemos sentirlos como si ya fueran reales. El sentimiento es el puente entre los mundos interno y externo. Es la energía emocional que activa la ley de la atracción y atrae nuestros deseos hacia nosotros. Cuanto más profundamente sentimos las emociones asociadas con nuestros deseos, ya sea alegría, emoción, gratitud o amor, más rápida y fácilmente se manifestarán. El sentimiento es la forma más poderosa de creación, porque se conecta con la frecuencia vibracional del universo. Todo en el universo vibra a una cierta frecuencia, incluidos nuestros pensamientos y emociones. Cuando sentimos las emociones de ya tener lo que deseamos, coincidimos con la frecuencia de ese deseo, y el universo responde trayéndolo a nuestra experiencia. Por eso es tan importante cultivar emociones positivas y enfocarse en los sentimientos que queremos experimentar, en lugar de la falta o ausencia de esos sentimientos. El poder para crear está dentro de ti. No es algo que necesites buscar o intentar encontrar. Siempre está presente, esperando que lo reconozcas y lo uses. Al dirigir conscientemente tus pensamientos, creencias, suposiciones y sentimientos, activas la fuerza creativa dentro de ti. Tienes la capacidad de moldear tu realidad, de crear la vida que deseas y de manifestar tus sueños. El poder está dentro de ti, y cuando lo reconozcas, comenzarás a ver el mundo a tu alrededor transformarse de maneras que reflejen tu poder interior. En conclusión, el poder para crear la vida que deseas reside enteramente dentro de ti. No es algo que necesites buscar externamente, ni está reservado para unos pocos elegidos. Cada pensamiento, creencia, suposición y sentimiento que sostienes tiene el potencial de moldear tu realidad. Cuando entiendes que tu mundo interno gobierna el mundo externo, y cuando abrazas el poder creativo que reside dentro de ti, desbloqueas la capacidad de transformar tu vida a través del uso consciente de tu imaginación, creencia, suposición y los sentimientos de ya tener tus deseos. Te alineas con las fuerzas naturales de la creación. El universo responde a tu estado interno, trayendo experiencias que reflejan el poder que has aprovechado dentro de ti. Confía en tu capacidad para crear. Cree en la certeza de tus deseos. Siente la alegría de ya tenerlos y observa cómo el mundo se doblega para reflejar tu verdad. El poder para crear siempre está contigo. Reclámalo y observa cómo tus sueños se despliegan ante ti. Estás escuchando el canal de Guía Interna. Aquellos que experimentan el misterio cristiano tienen la responsabilidad de contárselo a otros. Su objetivo es el despertar de la fe en Dios. Como Pablo, hago la pregunta: ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo pueden oír a menos que haya un predicador? ¿Y cómo pueden predicar los hombres a menos que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que predican buenas nuevas. Pero no todos han obedecido el Evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído lo que ha oído de nosotros? Así que la fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene de la predicación de Cristo. Ahora, Cristo no es una persona fuera de ti que vivió hace 2000 años. Cristo es el ser cósmico que se convirtió en humanidad al enterrarse en cada niño nacido de mujer. Pregunta a la persona promedio si cree en Dios, y muchos dirán que sí, pero cuando se les pide que lo definan, describirán a alguien diferente a ellos mismos. Entonces, ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no creen? Les digo, el único Dios en el universo es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices, yo soy, ese es Dios. No hay otro Dios más que aquel que está encerrado en la limitación de tu pequeño vestido de carne. ¿Cómo puedes invocarlo cuando no crees que eres Él? ¿Y cómo puedes creer en Él de quien nunca has oído? ¿Qué predicador te dijo alguna vez que tu propia y maravillosa imaginación humana es Dios? Pintan un retrato verbal de un Dios fuera de ti, pero ese no es el verdadero Dios.
Y cuando alguien viene y te dice quién es realmente, la idea es blasfema. Nadie quiere creer que está creando las condiciones de su vida, pero Dios es el único poder causativo. Como no hay nada más que Dios, todo es causado por la imaginación. Él es la única realidad. Entonces, ¿cómo puedes creer en Él de quien nunca has oído? ¿Y cómo puedes oír de Él a menos que haya un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador a menos que sea enviado? El periódico de esta mañana contenía un artículo que decía que los científicos han descubierto que el llamado trono, en el que Pedro supuestamente se sentó hace 2000 años, tiene solo 900 años. Ahora han sacado la silla de su encasement, pero la mantienen como una reliquia santa, cuando nunca fue más que un pedazo de madera en el que algún loco autoproclamado se sentó mientras se hacía llamar emperador, papa o santo. Pero ahora, después de 1000 años de tonterías, la verdad ha sido revelada. ¿Qué vamos a hacer cuando el hombre no quiere escuchar la verdad de que es responsable de su propia vida, que su imaginación es el único Dios? Cuando miras el mundo, puedes pensar que no tuviste nada que ver con su creación, pero sí lo hiciste. Aún no lo sabes porque su propósito no te ha sido revelado. Pero por la restricción y limitación de tu propio poder creativo, te convertiste en tu mundo creado, para que puedas expandirte más allá de él, y crear un mundo aún mayor para una mayor expansión de ti mismo. Dios está expandiendo siempre su iluminación. Tomó sobre sí mismo el límite de la contracción llamado hombre, el límite de la opacidad llamado hombre, para que pueda romper la limitación y expandirse. Esa es la gloria de todo. He experimentado las Escrituras y estoy bajo la obligación de contarlo. Como Jeremías, si digo que no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mi ser, y estoy cansado de contenerlo y no puedo. Debo compartir mi experiencia con otros para animar a todos a creer en Dios. Pero es mi responsabilidad decirles quién es Dios. Cuando los hombres creen que los personajes de las Escrituras son históricamente verdaderos, están tomando la verdad y modificándola a la limitación de la debilidad del alma humana. No son personajes de la historia, sino personificaciones de los aspectos de la mente humana. Esto es cierto desde Jesús en adelante. Jesús es la personificación del cumplimiento del plan que estableciste al principio del tiempo. Habiendo creado el plan antes de que el mundo existiera, tú y yo entramos en nuestra creación. Jesús es el cumplimiento de nuestro plan. Cuando su historia se cumple en ti, debes contarles a tus hermanos que están profundamente dormidos para alejarlos de las tonterías contadas año tras año de algún Dios externo al que deben rendir homenaje cuando no hay un Dios externo. Es Cristo en el hombre quien es su esperanza de gloria, y Cristo es el plan de redención de Dios que fue establecido antes de que el mundo existiera. Ese plan está en lo profundo de cada ser, esperando ser despertado y cumplido. Ahora se nos dice que el hombre patrón dijo: a menos que creas que yo soy Él, morirás en tus pecados. Pon la pequeña palabra es en esta oración como: a menos que creas que yo soy es Él, morirás en tus pecados. Aquellos que escucharon esa declaración no sabían que estaba hablando del Padre, pero el Padre es la causa. Así como tu Padre es la causa de ti, porque sin un Padre no podrías ser, así debe toda vida ser engendrada. Así que te digo, a menos que creas que tu yo soy es el Padre de tu vida, seguirás perdiendo tus objetivos en la vida. Tu yo soy es el Señor Jesucristo y no hay otro. ¿Cómo sé que esto es verdad? Lee su historia como se cuenta en los Evangelios. Habiendo nacido de lo alto, dijo: yo soy de lo alto y ustedes son de abajo, y a donde voy, ahora no pueden venir. ¿Por qué? Porque habiendo cumplido las Escrituras, está regresando a la fuente con el conocimiento de que Él es la fuente. No es que no vendrán, sino que no pueden venir hasta que hayan cumplido lo que acordaron cumplir antes de que el mundo existiera. Tú y yo acordamos soñar en concierto.
y no romperemos nuestro compromiso mutuo. Bajamos del cielo y descendimos directamente a nuestra creación, donde estamos desempeñando los roles que acordamos desempeñar. Y mientras pensemos en Dios como otro, estamos profundamente dormidos. Pero cuando se cumpla el tiempo, se enviará a uno para despertar a sus hermanos dormidos, diciendo: El que me ve, ve al que me envió, porque yo me envié a mí mismo. ¿Y quién soy yo? Soy el que ustedes llaman Dios, lo llamo Padre, porque habiéndolo encontrado, sé que Él y yo somos uno. Se nos dice que el que fue enviado se llamó Pablo. Fue Pablo quien pasó sus días desde la mañana hasta la noche, testificando sobre el reino de los cielos, e intentando convencer a todos los que hablaba sobre Jesús, tanto desde la ley de Moisés como de los profetas. Algunos estaban convencidos por lo que dijo, mientras que otros no creían. Pero acogía a todos los que venían. Eso es todo lo que puedo hacer. Habiendo tenido las mismas experiencias que Pablo, todo lo que puedo decirte es lo que he experimentado. Sé que Jesucristo es la única realidad. Él es Dios el Padre, alojado en ti como tu conciencia de ser. Sabrás que esto es verdad el día que seas poseído por una vibración peculiar que las Escrituras llaman viento, diciendo: El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Cuando el viento te posea, todo tu cuerpo vibrará y despertarás en la tumba donde te enterraste, para darte cuenta de que nadie tomó tu vida. Tú mismo la entregaste, que tienes el poder de entregarla y el poder de levantarla de nuevo. Entregaste tu poder creativo dentro de tu propia creación, que es el hombre. La eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación, que fue un acto de misericordia. El hombre es parte de la estructura eterna del universo, y tú te entregaste dentro del hombre. Ese fue tu acto de misericordia. Ahora me gustaría cambiar la palabra creación por recreación, porque es una trascendencia de la propia creación. La imaginación divina descendió a mi propia creación y al recrearla, la trasciendo para despertarme de este cuerpo de muerte. Un día tú también despertarás dentro de tu cráneo para encontrarte sepultado. Saldrás para encontrar el simbolismo de las Escrituras concerniente al nacimiento de Jesucristo a tu alrededor. Pero todo se trata de ti, no de otro, porque eres Jesucristo saliendo de Gólgota, tu propio cráneo. El bebé envuelto en pañales estará allí, y aquellos que presencien tu nacimiento estarán allí. Pero no pueden verte como eres ahora, engendrado de Dios, y Dios es Espíritu. Jesucristo es un patrón enterrado en ti que experimentarás un día. Entonces, sabrás que la Biblia es tu propia biografía espiritual personal. Deja que los hombres tengan sus supuestas reliquias sagradas y todas las demás cosas, y perdónalos porque no saben lo que hacen. Son los líderes ciegos de los ciegos. El otro día alguien me preguntó si la Biblia era todo de lo que hablaba. Pensaron que era muy limitado y monótono, pero encuentro que es un misterio interminable. Predico a Cristo crucificado en la humanidad, no en un pequeño pedazo de madera en el cercano Oriente hace 2000 años. Nunca hubo un hombre que fuera crucificado de esa manera. Oh, tenemos hombres locos como nuestros Hitler y Stalin, que crucificarán a un hombre por sus creencias. En nuestra propia tierra, los hombres han colgado a otros hombres en árboles pensando que están haciendo el negocio de Dios. Pero esa no es la historia de Cristo, porque Él se convirtió en humanidad, para que la humanidad pueda convertirse en Dios. Ahora nadie asciende al cielo sino aquel que primero descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Enterrado en ti está ese Hijo que saldrá de ti y al salir de ti. Él es el Hijo del Hombre, uno con el que descendió del cielo, que es Dios. Escucha cuidadosamente. Soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Sí, soy la raíz, el padre de David. Sin embargo, soy el descendiente de David. Así que el padre de David y el descendiente de David son uno y el mismo ser.
David, el símbolo de la humanidad, siempre hace la voluntad del Padre. Todos y todo aquí está haciendo la voluntad del Padre. Di, yo soy. Ese es el Padre. Condiciona tu yo soy, diciendo yo soy próspero, y estás haciendo la voluntad del Padre. En el tercer capítulo del libro de Samuel, la palabra Samuel en hebreo significa su nombre es Dios. Samuel, el Señor habló al niño Samuel diciendo: aquellos que me honran, los honraré, y aquellos que me desprecian, serán poco estimados. En otras palabras, tu concepto de ti mismo es tu honor o tu deshonra. Si te sientes pequeño cuando conoces a alguien, estás deshonrando a Dios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que pensaste que era más importante que tú? Puede ser más rico, más grande, más fuerte o más guapo. Puede ser todo lo que piensas que no eres. Pero si te sentiste pequeño en su presencia porque tenía más dinero, era más sabio, más fuerte, o estaba mejor vestido que tú, estás deshonrando a Dios. Porque el nombre de Dios es Yo Soy. Y aquel que me honra, lo honraré. Y aquel que me desprecia será poco estimado. El niño Samuel, creyendo que Dios era otro, escuchó una voz que parecía venir de fuera. Así que fue al profeta Elías, que significa mi Dios, y se le dijo que regresara y soñara de nuevo. Esto lo hizo solo para repetir el sueño. 3 veces escuchó la voz llamándolo, hasta que supo quién era el Señor, y creció en su unidad para convertirse en el gran profeta. El Samuel en ti habla diciendo: aquellos que me honran, los honraré, y aquellos que me desprecian serán poco estimados. Si te sientes inferior hacia alguien, estás despreciando el nombre de Dios, que es Yo Soy. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Pueden intentarlo, pero solo si ya te sientes pequeño. Si no te sientes pequeño, no importa quiénes o qué sean. Puede que no tengas un centavo en el bolsillo, pero no te sentirás pequeño cuando sepas que Dios es tu imaginación. No puedes ser más que Dios, así que eres Dios. No camines por la tierra de manera arrogante, pero nunca dejes que nadie te menosprecie. Nací en una pequeña isla llamada Barbados. La isla es como una gran granja donde todo se planta para producir $1. Plantamos caña de azúcar de la cual recibimos su producto de melaza, ron, etc. Cuando era niño no teníamos fertilizantes químicos. Los productos animales llamados estiércol se usaban para devolver la vida a los campos. Cuando esparcíamos esto en el campo para fertilizarlo, lo llamábamos difusión. Esto fue mucho antes de los teléfonos, la radio o la televisión. Ahora tenemos una industria de difusión que nos dice que perderemos nuestro cabello, dientes y todo si no compramos cierto producto. ¿No es eso basura? Y luego, de la basura pasan a más basura. Eso es el mundo. Así que no dejes que nadie aquí te haga sentir pequeño. Tú eres Dios. Está enterrado en ti como tu propia y maravillosa imaginación humana. En el capítulo 13 de 2 Corintios, Pablo te invita a probar a Dios, diciendo: vamos, pruébate a ti mismo. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? Ese es todo un desafío. Si Jesucristo está en ti y sabes que es tu imaginación humana, ¿qué crees que crea la realidad? Puedes probarlo imaginando que eres qué. En este momento, tu razón lo niega y tus sentidos lo niegan. Ahora, puedes creer en tu imaginación. Puedes despertar tu fe en el verdadero Dios que es tu imaginación humana. Inténtalo. Camina como si fueras la persona que deseas ser. Pregúntate cómo te sentirías si fuera verdad, porque el sentimiento crea vida. Esto se destaca en las Escrituras. Se nos dice que Isaac estaba ciego cuando dijo: acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. No podía ver lo que estaba suponiendo. Así que buscó el sentimiento. A lo largo de las Escrituras, encuentras al padre ciego llamando a su hijo para ser sentido y tocado. Cuando José colocó a sus hijos ante Jacob, quien admitió estar ciego, cruzó las manos mientras bendecía a los chicos. Luego justificó su acto. Ahora te pregunto,
¿Cómo sería el sentimiento si pudieras sentir tu deseo? ¿Cómo te sentirías ahora si fueras el hombre que quieres ser? Captura el sentimiento y cree en Jesucristo, sabiendo que Él es tu imaginación. Todo es posible imaginar, pero se necesita fe para crear su realidad. Como dije antes, primero debes escuchar, luego la aceptación vendrá a través de la fe. ¿Cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no han creído? La persona promedio no cree en sí misma. Antes de escribir el primer capítulo de mi libro, Tu fe es tu fortuna, escribí una pequeña línea diciendo, la fe del hombre en Dios se mide por su confianza en sí mismo. No puedo decirte qué críticas he tenido por esa declaración, pero aún está ahí, porque sé que es verdad. Tu fe en Dios se mide por tu confianza en ti mismo, porque tu verdadero yo es Dios. Entonces, ¿cómo podría un hombre invocarse a sí mismo cuando no cree en sí mismo? ¿Y cómo puede creer cuando nunca se le ha dicho? ¿Y cómo se le puede decir a menos que haya un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador a menos que sea enviado? Así que uno que ha experimentado las Escrituras es enviado como yo he sido enviado. Así que te digo, no le debes nada a nadie porque Dios mismo se convirtió en ti. Aunque no puedas pagar el alquiler y no hayas comido mucho hoy, dentro de ti está el ser que posee el universo, que lo creó y lo sostiene. Su nombre es Yo Soy. En lugar de invocar su nombre, llama con su nombre diciendo, yo soy libre, yo soy rico, yo soy saludable. El yo soy que eres es el poder creativo del universo. He experimentado personalmente la historia de Jesucristo en detalle, así que sé de lo que estoy hablando. No estoy teorizando. Cristo en ti es el plan de salvación de Dios, y Dios en ti es tú, yo soy. Cuando experimentes la historia de Jesucristo, será en primera persona, singular, tiempo presente. No ves a otro. Eres tú quien primero resucita y nace mientras las Escrituras se despliegan dentro de ti. Me presento ante ustedes como un testigo, y como Pablo, paso mis últimos días desde la mañana hasta la noche, testificando sobre el reino de Dios, e intentando convencer a todos de que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Viniste aquí solo para cumplir las Escrituras. Cristo está en ti y debe cumplirse en ti. Así que no dejes que nadie te haga sentir pequeño. Y no te sientas arrogante. No puedo conocer a nadie que no respete. Puede ser el que lustra mis zapatos, pero Él es Dios. Estoy lustrando mis propios zapatos en el ser que lo está haciendo. Y lo respeto. Tiene que pagar el alquiler, comprar comida y ropa. Solo porque desempeña el papel de lustrar zapatos, no significa que sea menos. Detrás de estas máscaras, todos somos hermanos. Te conocía antes de que el mundo existiera en ese tiempo. Éramos un solo ser que es Dios. Estamos formados por una hermandad de hermanos infinitos. Sin embargo, a pesar del número, todos nos conoceremos individualmente y distintamente al regresar al único ser. Bajamos y nos fragmentamos en nuestra propia creación. Vamos a regresar al único ser que realmente somos, que es Dios el Padre. Tú eres Él, y un día lo sabrás por experiencia. Ahora entremos en el silencio.